Bueno, le damos la gloria al Señor Jesús, aleluya, porque nos ama. Aleluya, le damos la gracia al Padre porque nos amó primero. Que Dios les guarde en su amor, en su paz, que su misericordia se extienda sobre nosotros y sobre los nuestros hasta su tercera y cuarta generación, conforme le amemos, nos guardemos en su temor y guardemos el pacto y la misericordia. Voy a grabarles una palabra que el Señor me dio en la madrugada de ayer, creo, ayer o esta madrugada, que tiene que ver, aleluya, martes, eso es hoy, esta madrugada, que tiene que ver con el tercer grupo. Pienso que es para un poquito derribar argumentos, para ayudarnos a entender mejor, porque a lo mejor alguno de ustedes tendrá esa confusión allí, un poquito de confusión, y está calladito, y el Señor nos manda palabras para ayudarnos a entender mejor lo que ha venido hablando, porque resulta que en el caso mío, en realidad había algo que yo había creído de una forma diferente a como el Señor la estaba hablando. Por lo que les digo, no es que el Señor me da una revelación y yo la entendí a profundidad. Yo la entrego como Dios me manda, pero yo tengo el deber y la obligación, aleluya, de ir al secreto, de meditar, de escudriñar, de pedir entendimiento, de pedir interpretación, de profundizar más, para que mi espíritu no quede sin fruto, para que pueda alimentarse con lo que el Señor está mandando. Hay que pedirle al Señor la profundidad de la palabra que Él manda, por los diferentes vasos, pedir confirmación de todo lo que nos da el Señor. Y una forma específica que el Señor, una estrategia que el Señor me dirigió a usar para cerrarle el paso a amigos, amados, hermanos en el Señor, de cerrar el paso de los lobos rapaces, de los falsos maestros, de los sabios en su propia opinión, de los fariseos, mi hermano, es que no permitir los comentarios en los videos. Si fuera por mí, feliz, porque es como un medio más directo de estar en contacto ustedes conmigo y yo con ustedes, y de estar muy pendiente de poder responderles sus inquietudes directamente por ahí, pero se presta para muchas cosas. Entonces, porque se les cuida directamente a ustedes, es preferible cerrar el acceso a los comentarios, y ahí tenemos el correo del canal del ministerio, y bueno, usted por ahí cuando tenga alguna inquietud se comunica. Y voy a ir leyendo, y conforme el Señor me dirija, como siempre, entonces abriremos la palabra, o citaremos la palabra, y simplemente, o si no, simplemente entregaré lo que voy a entregar y ya. Lo único que no me quedó muy claro, pero como oré y pedí confirmación y se me dio la confirmación, dije, voy a aprovechar la ocasión que me estás entregando a esta hora, que ya nochecita. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, ya son las 8:26 de la noche aquí en Venezuela. No estoy acostumbrada a grabar de noche, pero tenía una inquietud muy tremenda de entregar la palabra y pedí una confirmación específica, y el Señor me la dio, así que la aprovecho. Me sujeto también en obediencia. Entonces quería era como profundizar en un pasaje que Él me trajo el Espíritu, entre varios que me trajo. Yo quería como que terminar de canalizar en mi espíritu lo que Él me quiso decir, mostrándome esa visión, pero confío en que pasen dos cosas. Si Él no me da la interpretación de lo que me habló allí mientras le grabo el video, aleluya, pues igual yo voy a estudiar, y si me entrega algo más, yo les envío en lo que falte de la palabra, lo que yo reciba extra. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que yo entendía que las personas del segundo grupo que van a quedar por fuera, como ya lo hemos venido hablando, hablamos del tercer grupo, de las insensatas, pero amados, somos un solo cuerpo, y como el Señor lo dijo, es si el tercer grupo, su cuerpo no está completo. Entonces el Señor esta madrugada me mostraba en visión y me iba hablando el entendimiento, ¿no? Porque yo decía, bueno, habrá gente del tercer grupo, hay mucha gente que está dentro del evangelio y está en tinieblas.
Entonces hay gente que aún está en tinieblas, que no está dentro del evangelio, que no conoce el evangelio y no se le ha predicado la palabra. Y yo pensaba, la hermana Sara, pensaba que ellos, muchos de ellos iban a formar parte de ese tercer grupo. Y eso tiene ya un tiempo que el Señor me ha venido viendo ese pensamiento en mi corazón. Bueno, entre algunos del segundo grupo que se queden rezagados y gente que, bueno, que no se le predique o que no reciba la predicación, que no la acepte. Ok, bueno, ¿qué resulta? Que el Señor comienza a mostrarme esta madrugada, mis amados, rostros de personas cercanas a mí, que he pastoreado, que he tratado de ayudar a levantarse, a restaurarse, que se levantan y vuelven y caen, que se levantan y vuelven y caen. La mayoría de las veces hay algunos de ellos personas que el Señor puso en mi camino o bajo mi ministerio antes de que me lo entregara, en mis años en que comenzó a foguearme y a prepararme, y gente que ha estado en el rebaño de este ministerio, que el Señor entregó este ministerio, gloria a Dios, y gente que el Señor conoce que amo, que siento celo por ellos, que quiero que se levanten, que se le ha dado doctrina, que el Señor los ha usado, gente de la que el Señor da testimonio. Me mostraba rostros que puedo mencionar y que sé que algunos de ellos todavía ven los videos aunque no están firmes y se van a sorprender, pero no lo voy a hacer. Pero es para que usted entienda el impacto en mi espíritu que recibo aún ahorita y que sé que su espíritu va a recibir. Cuando no solamente viendo esos rostros, sino recibiendo mi espíritu, el Espíritu Santo me decía, no se va a quedar por fuera de la puerta nadie que no haya tenido conocimiento del Evangelio, nadie que no haya sido partícipe, aleluya, de, ¿cómo decirlo? De mis bondades, ¿no? Por medio de la palabra, por medio de los dones, por medio de los talentos, de alguna forma que el Señor lo haya llegado a usar, porque si nos damos cuenta, Judas perteneció a la primera mitad del ministerio del Señor Jesús y estuvo activo en ese ministerio. Sabemos lo que pasó con Judas. Bendito Jesucristo. Es decir, que el Señor a todos nos trata por igual, aunque el único que sabe todo es Él, y Él sepa que algunos no solo quedarán por fuera de la puerta, sino que puede que entre todavía todo el cuerpo de Cristo haya gente que no nació para salvación, y yo prefiero no llamarle gente, prefiero decir que son la simiente del enemigo, hermano, para no pensar, aleluya, que algún hijo de Dios pueda llegar a perderse simplemente por menospreciar lo que el Señor le da para adorar las cosas del mundo, ¿no? Entonces, Él mostrándome los rostros de estos hermanos me decía que nadie, aleluya, que no haya sido participante, nadie que no se le haya dado la oportunidad de conocer verdaderamente de su evangelio, se va a quedar por fuera, porque Él es justo. Y me decía Mateo 24:14, y será predicado este evangelio para testimonio a todas ¿qué, Sara? A todas las naciones, y después vendrá el fin, después vendrá el propósito, la finalidad con la que todas estas cosas están pasando. Aleluya. Y me mostraba, aleluya, aquí tenemos 24:14, me mostraba, aleluya, que las prudentes y las insensatas eran un solo grupo, es decir, un solo cuerpo. Fíjate que lo único que las diferenciaba era su condición espiritual, pero eran 10 vírgenes, cada una con sus lámparas. Es decir, que al ojo natural era la misma cosa. Y el Señor vuelve y me confirma como las prudentes vendría siendo el primer grupo. Eso esta madrugada. Como las prudentes vendría siendo el primer grupo, porque, aleluya, el segundo grupo, las prudentes, porque, digo confirmar porque esa palabra ya me la ha dado muchas veces. Esas son las prudentes, son el segundo grupo, porque en realidad todo lo que Él va a permitir sobre la tierra a partir de la segunda mitad del 2026, mi hermano, es para que se termine de alinear segundo y tercer grupo. Todo se trata del segundo y del tercer grupo, porque el misterio de la cruz
y todo lo que el Señor determinó, aleluya, desde el principio se cumplió en las tres primeras horas según su reloj, en los 3 primeros toques según su calendario y en los 3 primeros días de la creación, aleluya, porque me lo dijo y creo que se los compartí. Génesis, aleluya, en los 3 días de la creación tenemos los 6 toques. ¿Cómo es eso? Aleluya. ¿Cómo fue que me lo dio Espíritu Santo? Recuérdamelo para que usted me entienda, aleluya. Los 3 primeros días de la creación, 1 más 2 más 3, me sumó 6, 1 más 2 más 3, 6 toques tenemos en los 3 primeros días de la creación. Todo fue consumado en los 3 primeros días, por eso el misterio de la cruz es consumado en los hijos mayores, aleluya, en los 3 primeros toques que se cumplen este 2025. Por eso los hijos mayores están listos en los 3 primeros toques, porque ellos son los portadores del verbo en su segunda venida, y ellos son un simbolismo ahora del Señor Jesucristo en su segunda venida, y es exactamente lo mismo que el maestro vivió, pero en sus primicias. Entonces el resto, como el Espíritu Santo nos lo dijo en uno de los audios, de los videos que les grabé, el resto es por el segundo y por el tercer grupo, porque el Espíritu Santo me decía que el sufrimiento del amado en la cruz pudo haber sido menor. Bendito Dios, gracias Jesús. Pudo haber sido menor, pero si no llegaba hasta la hora novena, para la hora cuarta, para la hora sexta, que es las 12 del día, bendita sea la gloria del Señor, todavía no habría entrado. Para la hora cuarta apenas era que iba a entrar el segundo grupo. O sea, era que su sufrimiento en la cruz apenas iba a abarcar al segundo grupo en la hora sexta o las 12 del día, según el reloj terrenal. Y si se quedaba a la hora sexta y aspiraba allí, no habría alcanzado a cubrir en su misericordia al tercer grupo, así que tuvo que extender todo hasta la hora novena. Ahí vamos viendo el misterio, el cumplimiento del misterio del Señor, entonces en 7 toques, que en realidad estuvo listo en los 3 primeros. O sea, son misterios dentro de misterios. Tome nota, atesore todo eso en sus cuadernos para que tenga alimento, para que lo sustente, aleluya, en el desierto en el que va a ser llevada la mujer, al que pertenece el segundo grupo, para que tenga con qué alimentarse de los diferentes vasos que el Señor le va a entregar. Entonces, bendito Jesucristo, el Señor me explicaba, prudentes e insensatas, una misma cosa, un mismo cuerpo, un mismo pueblo, simplemente que se notó la condición espiritual, la diferencia entre los dos grupos, cuando se clamó y el Señor ministrando mi vida por diferentes medios. Entonces que el clamor el clamor que se oyó, aleluya, a las 12 de la noche, simbolismo, aleluya, del cubrimiento de tinieblas y oscuridad terrenal que viene sobre la tierra, aleluya, no es más que la manifestación de los hijos maduros, ¿no? De los mayores. Y cuando ellas se aperciben y se levantan, resulta que es que se dan cuenta las insensatas de que no estaban a la altura de las prudentes, y como que, pero échenos una manito. Entonces en el último momento la idea del enemigo era usar a las mismas insensatas para llevar a la doblez de ánimo, a la tibieza espiritual, a las prudentes. Pero la palabra nos enseña que las prudentes, que todas cabecearon y se durmieron, pero la condición espiritual de los grupos era diferente. Gloria. Entonces el Señor me decía, nota que de un solo grupo, aleluya, se separa la mitad y es la que queda por fuera. Entonces no es gente que viene corriendo de afuera para adentro del aposento donde ellas estaban esperando al novio para tratar de entrar en el último momento. Es gente que estaba dentro del aposento, dentro, aleluya, del evangelio, dentro, aleluya, del campamento espiritual que hay por toda la tierra para el pueblo de Dios, aleluya, para como que en la antesala de lo que viene después de esa puerta, ¿no? Aleluya. Y es cuando el Señor me explicaba, aleluya, ninguno de lo que quede por fuera de la puerta va a ser gente que jamás haya tenido conocimiento del evangelio antes. Por el contrario, es gente que conoce,
a profundidad, aleluya, de mí. Que no me conozca no significa que no conozcan de mí, no, sino que me fueron dejando al último, pensando que siempre iban a tener tiempo. Y por eso es que va a ser más duro, porque son gente que sabe, cuando se hayan atrapados en medio de lo que viene, terrenalmente hablando, saben, mi hermano, que todo lo que van a vivir va a ser por la desobediencia, por la tibieza espiritual, por doblarle las rodillas a los Baales, aleluya, por postrarse delante de la estatua. Y lo sigo hablando y sigo sintiendo un estremecimiento en mi espíritu, dolor, aleluya, por estos hermanos. Y dice pueblo dentro del evangelio. Gracias, Jesucristo. Y dice aquí, los que quedarán por fuera me conocerían, me habrían conocido, me conocen. Gloria a Dios. Podríamos decir, pero usted está diciendo que una cosa es saber de Dios, no es conocer a Dios, hermano. Vean, Judas, aleluya, conoció al maestro. ¿Tengo que explicarle algo más? Yo le decía al Señor hace un tiempo, decía, Señor, yo no. ¿Cómo se lo explico? Yo no asimilo que una persona que haya tenido tanta cercanía contigo, Padre, pueda volverse al mundo y darte la espalda así, no sé. Tiene que ser gente que en realidad te haya conocido por encima. Y la respuesta que Él siempre me ha dado a eso es, Judas caminó conmigo, comió de mi plato. Es doloroso, mi hermano, saber que gente que conoce al Señor con tanta cercanía va a quedar por fuera. Después tenemos gente, aleluya, que piensa que lo conoce, pero que no lo conoce nada porque no se ha acercado lo suficiente a Él. Y tenemos gente, porque me lo está diciendo en este momento, aleluya, que creyendo que verdaderamente, gracias a Jesús, que creyendo que verdaderamente será tomado en cuenta por obras. Aleluya, el Señor dirá en ese momento, el Señor los desconocerá, bendito Dios. Y me está trayendo una palabra que yo dije que iba a escudriñar porque me llamó mucho la atención esto. Pero, gloria al Señor Jesucristo, me está viniendo ahorita, lo voy a soltar y si Él quiere explicar, que nos ayude a todos. Y si no, mi hermano, simplemente estudiemos. Y me está viniendo Apocalipsis 19:21 y dice en el 20, esto yo se lo había dictado, que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, y donde fueron arrojados a un lago de fuego que arde con azufre. Entonces el Señor me está hablando para el tercer grupo, me dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y me está remitiendo, falta una parte del versículo, no lo estoy quitando, ahí está, terminé de leerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Y en el 20 dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, gloria a Dios, que había hecho delante de ella las señales con las cuales fueron engañados, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que habían adorado a su imagen. A mí el Señor me dijo algo muy diferente acerca de esa fulana marca. Aleluya, yo se los compartí. Todo llévelo a la presencia de Dios, no se turbe. Y la palabra dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. El Señor ya venció al mundo. Mi hermano, no permita que el enemigo le ponga duda en su corazón acerca de la obra del Maestro por nosotros. Aleluya. Él ya pagó el precio mayor, lo tenía que pagar, el resto lo tiene que pagar usted. Santificarse más, romper alianzas con el mundo. Si está firme, mire que no caiga. Es ser esforzado y muy valiente. Sigo leyendo la parte que le digo que entendía. Me mostraba por el Espíritu Apocalipsis 12, la mujer y el hijo varón, y me decía, que es lo que digo que quiero profundizar porque quería saber en profundidad qué me estaba hablando allí, pero tuve que aprovechar la ocasión para grabar, entonces les entrego el verso y oramos. Pero lo que alcancé a recibir respecto a esa visión, me decía que nosotros debemos contemplar el cumplimiento terrenal, el cumplimiento literal de su palabra, que ya lo sabemos, y es que el hijo varón, espiritualmente hablando, ya fue arrebatado para Dios y para su trono, pero lo vamos a ver en lo terrenal.
Sabemos que el Señor va a tomar a estos hermanos para una reunión y que con la toma de estos hermanos viene una ausencia de Dios tremenda sobre la tierra. Y me mostraba, me ponía al sentir la convicción por el Espíritu de que para cuando el Hijo varón sea tomado, un bendito Dios, de forma literal, ya los dos grupos estarían posicionados, aunque terrenalmente hablando se ve otra cosa. Es decir, que se alinea a lo que nos ha venido diciendo, que este 2025 todo se cumple y que aún el tercer grupo va a entrar este 2025, para que el cumplimiento de lo terrenal sea, de lo espiritual, sea literal cuando venga la parte del cumplimiento terrenal de la palabra. No va a pasar nada terrenalmente hablando que no haya pasado en lo espiritual, ¿no? Eso es hermoso, ¿no? Entonces me ponía ese sentir, pero yo quería saber si había una profundidad en esa palabra, ¿no? Nota, me decía, que lo que se describe de la mujer que está dando a luz el hijo varón, determina que ya los dos grupos habían entrado, estaban posicionados para cuando el hijo varón fue tomado de forma literal, para ser presentado delante de Dios. Aquí dice, hay que considerar el cumplimiento literal terrenal. Aleluya. Mi pueblo dando a mis hijos mayores, dando a luz. Gloria a Dios. Y también me mostraba el pasaje de Lucas 11, Lucas 15, del 11 al 32, que es la parábola del hijo pródigo, para aplicarlo igualmente a que los últimos serán los primeros. Se lo suelto y usted va y escudriña. Estamos hablando de gente que conocía de Dios. El hijo pródigo, ¿cuál era? Era el menor. El tercer grupo, el último. ¿Y con quién se hizo la celebración? ¿Quién entró entonces primero? ¿A quién se le recibió con celebraciones? ¿A quién se le dio vestiduras limpias de gala? ¿Se le puso anillo que representa autoridad y todo esto? Al hijo menor, al tercer grupo. Pues me dio también esa parábola. Y después finalmente, gloria a Dios, me dio Mateo 20, del 1 al 16 de nuevo, y los obreros de la viña, que es, sí, cuando contrató obreros, bendito Dios, en diferentes turnos del día, en diferentes horarios del día, pero a la hora, aleluya, de darles la paga, comenzó por los últimos, y le pagó lo mismo a los últimos, aleluya, que a los que estaban primero. Estamos hablando del segundo y tercer grupo. El primer grupo, mi hermano, va a estar siendo usado para Dios tratar con ellos, para ayudarlos a alinearse, para ayudarlos a entrar. Y les suelto esta perla que ya se las había entregado para que su espíritu quede en deleite. Como el Señor lo dijo, es al que le queda poco tiempo es al adversario. Al que le queda un poco de tiempo es al adversario. Nosotros, me dijo sonriendo mi príncipe hermoso, tenemos toda la eternidad para que sus hermanos se terminen de alinear. Alábalo si puede. Dios te guarde, mi amado.